Buenas tardes, mi nombre es Sandra Yamile Vargas Sánchez y junto con mis compañeras Angie Paola Mesa y Ana Givia Arevalo les vamos a hablar sobre el consumidor en servicios en salud. La teoría del consumidor hace referencia a que estudia cómo los individuos toman decisiones para asignar sus recursos limitados como dinero, tiempo y esfuerzo en la compra de bienes y servicios con el objetivo de maximizar su satisfacción o utilidad. Esta se basa en la idea de que los consumidores buscan optimizar su bienestar dentro de ciertas restricciones como el ingreso y los precios de los productos. Es así como el consumidor y esta teoría busca el enfoque económico de entender cómo las personas toman decisiones de compra basándose en sus preferencias e ingresos y los precios de los bienes y servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de explicar cómo los consumidores eligen sus bienes y servicios a adquirir y entender sus necesidades y deseos y dar elementos a la toma de decisiones. Existen algunas premisas básicas en el comportamiento del consumidor, como son las necesidades limitadas, el deseo de satisfacción, la limitación del consumidor y la distribución racional de recursos. Dentro de las necesidades limitadas encontramos la supervivencia, la comunicación, el conocimiento, la limitación, el deseo de sobresalir y deseos de progresar. Dentro del deseo de satisfacción encontramos que el consumidor siempre deseará satisfacer el mayor número de necesidades posibles. Y en la limitación del consumidor está el precio de los bienes, el gusto y preferencias, el poder adquisitivo, la información insuficiente sobre características de los satisfactorios, etcétera. Es así como también la distribución racional de recursos. Dada la limitación en los recursos, el consumidor los distribuye de manera racional, intenta tomar la mejor decisión posible dentro de su conocimiento y pues sus posibilidades. Vamos a hablar sobre los satisfactorios. Los satisfactorios están los bienes y servicios y dentro de los bienes y servicios están los bienes que son los intermedios y los finales y dentro de los finales están los de consumo y los de capital. Y dentro de los servicios están los intermedios y los finales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes intermedios pueden considerarse como las materias primas. Los finales de consumo son los alimentos, las prendas de vestir, los accesorios, las obras de arte, los muebles y los etcétera. Finales de capital. Estas son, por ejemplo, la maquinaria, la herramienta, los equipos de cómputo, etcétera. Dentro de los servicios encontramos como la cirugía, los masajes, las asesorías, la educación, etcétera. ¿Qué quiere decir los servicios intermedios? Dentro del servicio de seguridad en una institución bancaria, el servicio de luz es un aula de colegio, por ejemplo, el servicio de transporte que brindan los hoteles y sus huéspedes o el transporte hacia el aeropuerto. Y dentro de los servicios finales podemos encontrar, por ejemplo, una consulta psicológica, una carrera de taxi o una asesoría legal, etcétera. Función de utilidad. ¿Qué entendemos por utilidad? Bueno, la utilidad se entiende como la capacidad alta o baja de un bien para satisfacer una necesidad, es decir, una medida subjetiva de la manera en que un bien puede cumplir con su objetivo de satisfacer una necesidad de un individuo. Por ejemplo, para una persona que vive en una ciudad con un sistema de transporte público eficiente, usar el metro o el autobús puede ser más útil que tener un carro propio, pues evita el tráfico, el gasto de combustible, y por otro lado existe otra persona que vive en las afueras de la ciudad, puede encontrar más utilidad en un vehículo propio ya que le da flexibilidad para moverse sin depender de horarios de transporte público. Otro ejemplo podría ser que una persona que disfruta cocinar puede obtener más utilidad preparando su propia comida en casa, ya que ahorra dinero y puede elegir los ingredientes. En cambio, una persona que tiene una agenda ocupada o que no sabe cocinar podría preferir comer en restaurante, ya que ahorra tiempo y esfuerzo, aunque gaste más dinero. Bueno, vamos a hablar sobre las diferencias entre utilidad total y utilidad marginal. Dentro de la utilidad total es la satisfacción total que un consumidor obtiene al consumir una cantidad determinada de un bien o servicio. Esta aumenta a medida que se consume más, pero puede llegar a un punto máximo. Por ejemplo, cuando alguien compra su primer celular inteligente, obtiene un alto nivel de utilidad del teléfono porque puede comunicarse, navegar por Internet y usar aplicaciones. En cambio, la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total cuando se consume una cantidad adicional de un bien o servicio. En la mayoría de los casos, la utilidad marginal disminuye a medida que se consume más.
Un ejemplo de esto podría ser si esa persona compra un segundo celular idéntico, la utilidad adicional que obtiene ya es baja porque aporta un beneficio significativo, pero comprando más teléfonos ya no le va a dar la misma utilidad marginal porque ya será negativa si representa digamos que un producto innecesario y ya no, o sea, cada vez la cantidad de beneficio va a ser cero. La maximización total del consumidor. La utilidad total de un consumidor se maximiza cuando se genera el equilibrio entre los ingresos que el bien o producto pueden producir con la utilidad marginal de los mismos. Dentro de este proceso, el consumidor es el encargado de igualar el dinero gastado con las unidades de compra, generando un mayor nivel de satisfacción del consumidor y del recurso presupuesto. Ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, e hipertiroidismo son pacientes que requieren el uso diario de medicamento. En este caso se tiene la utilidad marginal de los medicamentos genéricos con los comerciales donde se maximiza la utilidad al adquirir mayor nivel de medicamentos genéricos con la misma efectividad y el mismo rendimiento que el medicamento comercial. Tenemos qué es la diferencia entre la preferencia y la indiferencia. La preferencia es la que se refiere al gusto del consumidor, donde se prima una opción sobre otra. Esta está comprendida por la ley de comparación, que es preferir un producto sobre otro. La ley de transitividad, que es donde se da un orden de preferencia entre diferentes productos, y la ley de insaciabilidad, que es sobreponer una necesidad sobre otra para tener un nivel de satisfacción mucho mayor. La indiferencia. Esta hace al nivel de satisfacción que tiene el consumidor con diferentes productos. Este no cambia, puede escogerse entre un producto y otro, pero el nivel de satisfacción es el mismo. Está comprendida por las curvas de sustitución perfecta, que es el reemplazo de un producto por otro sin afectación, las curvas de complementos perfectos, que es cuando se complementa un producto con otro, como un ejemplo sería mi zapato derecho con mi zapato izquierdo. Son dos productos que se complementan. Tenemos un ejemplo de preferencia y uno de indiferencia encaminado sobre el sector de la salud. Para la preferencia tenemos una persona que tiene dos opciones para llevar un estilo de vida saludable, lo cual la primera es tener una buena alimentación y realizar ejercicio regularmente. Y la segunda es tener una buena alimentación pero sin una actividad física, para lo cual la persona escoge la primera, que le genera un mayor nivel de satisfacción. Tenemos un ejemplo de indiferencia. Para este, el usuario requiere una interconsulta por ortopedia en el municipio de Chiquinquirá. Para él es indiferente tenerla en el hospital de Chiquinquirá o en la IPS que presta los servicios, que es FAMEDIC. Para él es exactamente lo mismo. Ahora tenemos las curvas de indiferencia y sus características. Esta es la medida estadística que permite reconocer el nivel de satisfacción de los consumidores sobre dos productos comprendidos como indiferentes, teniendo estos el mismo nivel de utilidad para el consumidor, permitiéndose así de esta manera la oportunidad de elección. Esta está comprendida por la utilidad. Se da a través del análisis de diferencias y similitudes, la toma de decisión que permite la orientación y la proyección, y la ejecución que es la planeación y la evaluación. Las características de la indiferencia son la pendiente negativa. Para lograr el equilibrio de utilidad se reduce el consumo de un producto y se aumenta otro. Tenemos que estas no se deben cruzar, entonces cada curva representa una utilidad, por ende estas no pueden cruzarse. Tenemos las convexas al origen. Entre más alejada esté la curva del punto de origen, mayor es la utilidad. Y finalmente tenemos el mapa de indiferencia. Entre más alta sea la curva, mayor es la utilidad que se representa. Y la relación marginal de sustitución. Esta refleja el aumento de sacrificio de un producto para adquirir un adicional de otro producto. Podemos ver en la imagen cómo se ve una curva de indiferencia. Estas van de manera descendente, no se cruzan, están alejadas del punto de origen y entre más alta sea esta, mayor es su utilidad. Óptimo del consumidor. Se conoce como óptimo del consumidor aquel punto de encuentro entre la curva de indiferencia más alta, lo que el individuo desea, y la línea de restricción presupuestal,
qué es lo que el individuo está en capacidad real de adquirir. El óptimo del consumidor se entiende que del consumidor como aquella situación en que la línea de restricción presupuestal toca tangencialmente. Quiere decir que en un solo punto, a la curva de diferencias más altas posibles. Al efectuar la mejor elección, el consumidor está realizando un acto económico racional, considerando todo el conjunto de restricciones mencionadas y algunas más que pudieran estar fuera de este análisis. Si se limitara el estudio a dos dimensiones, la elección racional del consumidor puede analizarse considerando exclusivamente los gustos o preferencias del consumidor y su poder adquisitivo. García Fonseca en el 2007 expresa lo siguiente: a la situación en que el consumidor distribuye su dinero de la mejor manera posible, eligiendo aquel conjunto de satisfacción o de satisfactores que le proporcionan la mayor utilidad en un periodo determinado, se le denomina óptimo del consumidor. Por otro lado, hablaremos de la relación entre economía y salud. Gisbert-Gillot 2002 dice lo siguiente: de entrada, no parece fácil la conexión entre el término salud y economía. La salud es un estado de la persona y no puede adquirirse en el mercado, ni tampoco ser proporcionada por el sector público. Lo que sí puede adquirir son los servicios para su mantenimiento y mejora, es decir, la asistencia sanitaria. El análisis económico en esta situación nos enseña que se debe encontrar ese punto de equilibrio en donde se establezca de qué manera se usan eficientemente los recursos disponibles para intentar satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. Uno de los agentes económicos de esta disciplina es el sector empresarial social de la salud, que gracias a los adelantos científicos de las últimas décadas ha logrado la implementación y uso tecnológico altamente productiva para el logro de su misión. Aunque no creamos, la relación entre economía y salud es crucial para entender cómo se distribuyen los recursos, cómo afectan las condiciones sociales a la salud y cómo una buena salud puede contribuir al crecimiento económico sostenible. Una visión integrada es esencial para abordar los desafíos actuales en ambos campos.